México es uno de los países más grandes en América Latina, tanto en términos de extensión geográfica como de población o de capacidad económica. Cuenta con 31 estados y una república. México es un país con mucho potencial y con muchos recursos beneficiales. Acompáñanos a lo largo de este documental en donde se pretende resaltar la belleza mexicana, hablando de aspectos muy importantes que demuestran lo hermoso que es México. Rico en demografía, agricultura, ganadería, economía, comercio, política, entre otros aspectos más. En fin, un país que con tan solo pronunciar su nombre te llena de alegría el alma. Basta con reconocer a su gente para darte cuenta que es un país que tiene mucho que ofrecer. Es más que su gobierno o su situación económica. Es vida, compromiso, dedicación, perseverancia, alegría, entre muchas cosas más. Demografía en México. Esta se va a encargar de adjuntar a datos, los cuales vincularán el tamaño y el crecimiento de la población, con dinámica de los componentes que intervienen, fecundidad, mortalidad y migraciones, así como en los efectos en sus composiciones, por sexo, edad, lugar de nacimiento, situación conyugal y los hogares. Esto conceptualmente se enmarcará en la teoría de la transición demográfica, la cual describe el proceso que transcurre entre dos situaciones o regímenes poblacionales extremos. Uno, inicial, de bajo decrecimiento demográfico, con altas tasas de mortalidad y fecundidad, y otro, final, de bajo decrecimiento de niveles, también bajos, en las respectivas tasas. Entre ambas situaciones de equilibrio se pueden identificar dos momentos principales. El primero, en el que la tasa de crecimiento de la población aumenta con consecuencia del descenso de la mortalidad, y el segundo, en el que dicho crecimiento disminuye debido al deceso posterior de la fecundidad. En la magnitud a que la velocidad cambia la tasa del crecimiento. Esto dependerá de la velocidad y del momento en el que comenzará a descender la mortalidad y la fecundidad. Y estos procesos, no obstante, muestran disparidades tanto en los niveles y los ritmos como en las fases entre distintas poblaciones y subpoblaciones. Unos pequeños datos es la tasa de crecimiento media anual, que es del 2001 al 2010 de un 4,5%. La tasa de crecimiento medio anual intersal de la población de 65 años y más por más de 1,000 habitantes del 2001 al 2010 es de menos 1,0. La tasa de envejecimiento medio anual intersal por 1,000 habitantes del 2001 al 2010 es de menos 5,6%. La agricultura en México es un sector importante de la economía. La diversidad de tipos de suelo, climas, ecosistemas a lo largo y ancho del territorio nacional representa una amplia baraja de opciones para la producción agrícola, lo que hace a México un país en donde existen condiciones para cultivar una gran variedad de productos. Sin embargo, existen cultivos que por su nivel de producción y el valor monetario que generan en sus cosechas se ubican en el top de 10 de la actividad agrícola a nivel nacional. En el 2018, México produjo 56,8 millones de toneladas de caña de azúcar, 27,1 millones de toneladas de maíz, 4,7 toneladas de naranja, 4,5 toneladas de tomate, 4,5 toneladas de sorgo, 3,3 millones de toneladas de ají, 2,5 millones de toneladas de limón, 2,2 millones de toneladas de mango, 2,1 millón de toneladas de aguacate, 1,15 de coco
1 millón de toneladas de papaya. México es una de las cunas de la agricultura mesoamericana, donde se domesticaron plantas como el maíz, los frijoles, chiles, tomates, calabazas, aguacates, el cacao y varias especies y muchas más plantas. De la segunda mitad del siglo XX, el Tratado de Libre Comercio y las políticas económicas han favorecido a empresas agrícolas comerciales. La ganadería es una actividad del sector primario que consiste en la cría y tratamiento y reproducción de animales domésticos con fines de producción para el consumo humano. Esta práctica es muy antigua y forma parte importante de nuestra economía. México se caracteriza por ser un país ganadero, cuenta con grandes áreas donde se desarrollan principalmente las ganaderías bovina, porcina, ovina, caprina y aviar. Actualmente se crían 55 millones de aves, 33.8 millones de bovinos, 16.7 millones de porcinos, 8.8 millones de caprinos, 8.8 bovinos, así como 1.9 millones de colmenas. Además de promover productos cárnicos, esta actividad también se relaciona con la fabricación de lácteos como el queso, crema, mantequilla y leche, alimentos que se aprovechan para grandes cantidades de nuestro país. La ganadería puede ser extensiva, intensiva y de autoconsumo. Existen diferentes elementos que influyen para un buen desarrollo de alto, como el relieve del suelo, accesos a fuentes de agua, un clima adecuado en cuanto a la humedad y temperatura, así como la vegetación y forrajes que se utilizan para su alimentación del ganado. Agua. México dispone aproximadamente de 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona semidesértica. El agua es necesaria para todas las formas de vida, es un elemento crucial para el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios ambientales de los que dependemos para sobrevivir, y es un factor estratégico para el desarrollo del país. México recibe alrededor de 1.489.000 millones de metros cúbicos al año de agua en forma de precipitación, de los cuales el 67% cae entre junio y septiembre, sobre todo en la región sureste, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco, donde se recibe 49.6% de la lluvia. De este total, el 73% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 22% escurre por los ríos o arroyos y el 6% se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, México tiene 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable por año y está considerado como un país con baja disponibilidad de agua. Un aspecto importante a considerar en la disponibilidad de agua es el incremento de la población y su concentración en zonas urbanas, según estimaciones del Consejo Nacional de Población, CONAPO. Entre el año 2012 y 2030, la población del país se incrementará en 20.4 millones de personas. Además, para el año 2030, aproximadamente el 75% de la población estará en localidades urbanas. El incremento de la población ocasionará la disminución del agua renovable per cápita a nivel nacional. En el año 2012, con una población de 117 millones de habitantes, la disponibilidad natural media por habitante se calculaba en 4.028 metros cúbicos por año. Se estima que para el año 2030, con el aumento de la población y del deterioro de los cuerpos de agua, descenderá hasta el 3.430 metros cúbicos por habitante por año. Otro aspecto significativo es el incremento del consumo de agua per cápita. En el año de 1955, cada mexicano consumía alrededor de 40 litros al día. Se calcula que en el año 2012 el consumo aumentó a 280 litros por persona. Para enfrentar la disminución de la disponibilidad del agua por habitante en los próximos años, será necesario reducir la demanda mediante el incremento de la eficiencia de los sistemas de distribución de agua en las ciudades y de los sistemas de riesgo, e incrementar la oferta, aumentando el volumen de agua pluvial recolectada y el reuso de agua residual tratada. En México, los usos del agua se han clasificado en dos grandes grupos: el uso consultivo, que en términos sencillos se refiere al consumo de agua por parte de los diferentes sectores, y el uso no consultivo, que involucra el uso de la energía motriz del agua para producir electricidad, hidroeléctricas.
México cuenta con más de 11.000 kilómetros donde podemos pescar, los que nos llevan a la 17 posición en la producción pesquera en el mundo. Asimismo, conectamos con el 12% de la biodiversidad mundial y en los mares mexicanos habitan 2.000 especies endémicas. Los mexicanos capturan más de 2 millones de toneladas de peces, entre ellos destacan la sardina, camarón, mojarra, atún. Estos son los más conocidos y también los que más se comen, pero otros pescados también forman parte importante de nuestra dieta: cintilla, conejo, levarancha, jurel. En el marco del Día Mundial de la Pesca, cabe resaltar que la producción pesquera en México se mantiene y establece, en algunos casos está creciendo. Sin embargo, a fin de aprovechar de manera responsable y sustentable los recursos, es importante observar las opciones técnicas de los investigadores que trabajan para el sector y sobre todo reforzar acciones en materia de ordenamiento para proporcionar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el país. Más de 162.000 hombres y mujeres dedicados a esta actividad contribuyen con la seguridad alimentaria en tres formas: incrementar indirectamente el suministro de alimentos, proporcionar proteínas animales muy nutritivas y generar empleos, así como ingresos económicos al país. Silvicultura. La silvicultura es la selva o bosque, es la ciencia destinada a la formación del cultivo y formación de los bosques. México es un caso único en el mundo para el desarrollo de la silvicultura comunitaria, ya que de los 53 millones de hectáreas de bosques y selvas que cubren el territorio nacional, el 80% es propiedad de aproximadamente 8.500 ejidos y comunidades, con una población estimada de 12 millones de habitantes. De estas comunidades mayoritariamente indígena y altos índices de marginación. La producción de madera es la fuente de ingresos forestales más importante para muchas de estas comunidades, pero en la mayoría de los casos realizan también aprovechamientos de diversos productos forestales no maderables. Sus bienes económicos más importantes y su manejo es la opción principal para avanzar en su bienestar económico. El proceso histórico en México que retorna a los ejidos y comunidades la propiedad de estas tierras y la toma de decisiones sobre su manejo muestra que este aspecto de dimensiones sociales se enlazó con otros elementos económicos, técnicos, jurídicos y agrarios, y con un problema administrativo de concesiones que dejaba muy pocos beneficios a las comunidades. El gobierno mexicano consideró que los reclamos de las comunidades que buscaban alternativas para aprovechar sus recursos naturales eran suficientemente razonables y variables económica y políticamente. Gas natural. El gas natural es un hidrocarburo, mezcla de gases ligeros de origen natural. Principalmente contiene metano y normalmente incluye cantidades variables de otros alcanos y a veces un pequeño porcentaje de dióxido de carbono, nitrógeno, ácido hídrico o helio. Se forma cuando varias capas de plantas en descomposición y materia animal se exponen al calor intenso y presión bajo la superficie de la Tierra durante millones de años. Durante las últimas décadas, Petróleos Mexicanos enfocó sus esfuerzos en la producción de petróleo y en la refinación de procesamiento de gas y petroquímica. El gas natural ha cobrado gran relevancia como insumo para diversos sectores de la industria, generación de electricidad y búsqueda de fuentes de energía sustentables. En 2007 y 2012, la demanda de este hidrocarburo en México creció un 17%, mientras que la producción solo lo hizo un 2% por falta de inversiones, declinación de campos de gas en la región sureste, entre otros factores. Hoy en día son reconocidos sus beneficios. Costo altamente competitivo. Desde hace varios años es más rentable la explotación de yacimientos no convencionales de gas
de lutía, conocido como gas esquícito o de inglés shale gas, que ha incrementado la expectativa de reservas de gas natural en el mundo. No requiere mayores tratamientos, es el combustible fósil con menor impacto medioambiental. El Protocolo de Kioto lo reconoce como el combustible fósil más amigable con el medio ambiente. También lo es para la generación de energía eléctrica por medio de plantas de ciclo combinado, a través de la combustión del gas natural y el vapor que producen los gases de escape y que generan electricidad. Asimismo, se utiliza como insumo para la producción de acero, vidrio, cerámica y productos petroquímicos. Además, puede ser convertido a hidrógeno, etileno y metanol para fabricar plásticos o fertilizantes. Minerales. Plata. México es el principal productor de plata en todo el mundo y Zacatecas mantiene su primer lugar en la explotación, seguido de Durango, Chihuahua, Sonora, Oaxaca y el Estado de México. El oro es el segundo metal precioso que produce México y que lo coloca en octavo lugar a nivel mundial. En 2015 se extrajeron 113 toneladas de este metal con un valor de 72.845 millones de pesos de las minas de Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Guerrero. Plomo. En cuanto a metales industriales no ferrosos, México ocupa el quinto lugar en la producción de plomo a nivel mundial. En 2015, las 199 toneladas de plomo que se extrajeron tuvieron un valor en el mercado de poco más de 6.000 millones de pesos. Cobre. El cobre es otro metal altamente explotado en el país para producir cables y materiales de manufactura, cuya producción coloca a México en el 10º lugar mundial según World Mining Data. Zinc. Zacatecas, Durango, Chihuahua y el Estado de México son las entidades que más zinc producen y exportan a nivel mundial, lo que deja una derrama de más de 1.000 millones de dólares. De esta forma, el país es el sexto jugador global. Delincuencia. La delincuencia es un problema social y de seguridad que viven muchas personas día a día y actualmente es el problema que más sucede en el país. La incidencia delictiva se ha incrementado progresivamente desde el año 2001, principalmente los delitos de robo. Muchas causas han generado la delincuencia. Las más importantes son el narcotráfico, el tráfico de armas, los asaltos y el desempleo. También debe tomarse en consideración que cada vez los incurrentes en delincuencia en México son jóvenes que no tienen ninguna ocupación formal y que dejaron de lado su educación, puesto que las necesidades económicas eran más fuertes. Otra causa importante de la delincuencia en jóvenes es la adicción de algunas drogas, por lo cual los jóvenes son capaces de ejercer dicha delincuencia con el fin de obtener recursos para seguir manteniendo su adicción. Es impactante darse cuenta también que una de las causas por las que los jóvenes ejercen la delincuencia es por el ambiente en el que se encuentran, desigualdades sociales, familias no funcionales, discriminación o racismo. Tecnología. México, además de la creación de apps para resolver problemas cotidianos o brindar un buen soporte, el desarrollo de la tecnología en México se logra aplicar también en la industria aeroespacial, médica, educación, entre otras. Nuestro país está catalogado como la tercera potencia mundial de exportación de servicios de tecnología de las informaciones y comunicaciones, después de países como la India y Filipinas. Pero a pesar de ese logro, los productos creados muchas veces provienen de especificaciones provenientes de otros países y aquí es donde se encuentra la brecha que debemos aprovechar. Ciertamente el futuro del emprendimiento está en la tecnología, la forma en que se desarrolla, sus aplicaciones y la innovación que puede generar, pero dentro de este sector se necesitan crear empresas que desarrollen nuevos procesos de gestión, softwares, hardwares bajo especificaciones propias del emprendedor mexicano. El desarrollo de tecnologías de la información permite acceder a una gran cantidad de datos de forma inmediata y apoyar a soluciones de ámbitos financieros, gubernamentales, sociales, salud y educación. En cuanto al entorno productivo, estas
han permitido que la forma de diseñar, procesar, distribuir y comerciar productos y servicios. Indicador de salud. En este caso estaremos hablando a nivel nacional. Pero para empezar, ¿qué es esto? ¿Qué es el indicador de salud? Esto lo podremos conocer como una noción la cual vigila la salud pública, defendiendo una medida de salud o, o algún evento o factor asociado con el mismo. Esto en una población especificada, en este caso México. Para medir el pulso de la salud pública, el país recaba información de diferentes elementos. Esto nos va a permitir que cuando ya estén juntos obtener un panorama de las condiciones generales de la población y así de esta manera adecuar programas y medidas y acciones, como el caso del COVID-19 que se presentó en el 2020 y se tomaron acciones para el mismo. Los indicadores de salud en México no son solo simples estadísticas. Su correcta interpretación, además de servir de orientación para diseñar proyectos y reenfocar esfuerzos, nos permitirá identificar correlación entre diversas dimensiones y así guiar labores de investigación de institutos y organismos del sector salud. Los indicadores son una herramienta la cual es muy primordial para los profesionales de la salud y para ello se cuenta con diferentes publicaciones emitidas periódicamente por organismos como el INGI o la Secretaría de Salud, de manera interna y de manera externa, por entidades de organismos como la Corporación y el Desarrollo Económico, OCDE, o las entidades como Organización Panamericana de la Salud. Empleo. De los 12 millones de mexicanos que fueron expulsados del mercado laboral en los meses de abril y mayo del 2020, se han reincorporado alrededor de 10 millones, lo que implica que el 83% de la fuerza de trabajo potencial ya está nuevamente dentro de la población económicamente activa, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el INEGI. Aunque se observaron bajas en el desempleo y precarización en los empleos, el indicador que se vio más afectado en las restricciones económicas fue la población económicamente activa, PEA, que se recortó de manera inédita. Esta situación se explica porque muchos de los trabajadores del país perdieron sus empleos definitivamente, estaban en paro temporal, por lo que tampoco se encontraban en una búsqueda activa de trabajo. En línea en la reactivación económica se ha observado ya una recuperación de este grupo de la población. Adicionalmente, ya se estabilizó también el nivel de desempleo. Al corte de febrero del 2020, la tasa de desocupación nacional se ubicó en 4.4%, un nivel superior al que se registraba el mismo mes del año pasado antes del COVID-19. Pero también un nivel significativamente más optimista que en los peores meses de pandemia. Durante los primeros meses del 2021 se ha observado una tendencia constante de la reactivación del mercado laboral. En contraste, los indicadores sobre las condiciones de ocupación y empleo muestran retrocesos importantes en relación con los registros prepandémicos. La tasa de desocupación continúa en niveles significativamente altos. Este indicador engloba a toda la población que, aunque sí tiene un empleo, está en busca de otro adicional por cuestiones de tiempo o ingresos. Durante febrero de 2021 se encontró en esta situación del 13.9% de total de los ocupados. El año pasado era de 8.7%.
En el desglose por tipo de ocupación, se observa una importante pérdida en el total de emprendedores que daban trabajo a terceros, especialmente para el género femenino, en relación con febrero del año pasado. Actualmente hay 32.672 empleadores hombres y 86.689 mujeres menores. Por su parte, 3 de cada 10 trabajadores en el país se encuentran en condiciones críticas de ocupación y más de la mitad trabaja de manera informal. Estos factores son índices importantes de vulnerabilidad en términos de protección laboral. Adicionalmente, si se considera la tasa de depresión general del desempleo, escala al doble de 4.4 a 8%. Una tasa contempla a todos los efectivamente desocupados y a los que sí tienen un empleo, pero buscan otra para cambiarlo. Esta situación podría indicar que además de los desempleados, gran parte de la fuerza laboral no está cómoda con sus condiciones laborales, el giro de la ocupación o las remuneraciones. El Banco Mundial (BM) mejoró la perspectiva del crecimiento de la economía de México para este 2021 a 4.5% desde 3.7% previsto en enero. La recuperación en el 2021 depende de la velocidad de la vacunación, el crecimiento de Estados Unidos y la recuperación de los mercados laborales. Sin embargo, para permitir una recuperación mejorada y sostenida, en el mediano plazo, el país también necesitará enfrentar algunos de los desafíos más apremiantes ante la crisis por el crecimiento y la inclusión, que al mismo tiempo son cuellos de botella para la creación de empleo ahora, anunció el Banco Mundial. Tras un año del comienzo de la pandemia, el Banco Mundial presentó un informe sobre cómo le fue a los países de América Latina y el Caribe y cuáles son las perspectivas para el futuro, en el cual reveló que la economía de América Latina y el Caribe, la más afectada por la pandemia, crecerá 4.4% en 2021, tras la caída del 6.7% en el 2020. El organismo internacional mejoró sus últimas previsiones de enero, en las que proyectaba una expansión del Producto Interno Bruto regional del 4.0% para el 2021. Indicador industrial en México. ¿Qué es un indicador industrial? Un indicador es el desempeño o productividad de una industria. Esto es extremadamente importante. ¿Para qué? Esto para medir la calidad de los productos y procesos, hacer control de inventario, medir tiempos de fabricación y de la producción, del tiempo de preparación, la satisfacción de los clientes y los empleados, entre otras cosas. En México la producción industrial cayó 1,8%, esto en el año 2019. Esto frente al 2018, debido al decrecimiento de construcción de la minería. El Producto Interno Bruto, el PIB de México, creció 2,1% en el 2018, al igual que el 2,1% del año anterior. En cambio, el PIB se contrajo a 0,3% en el 2019, lo que supone una sustancial caída. Para esto, el 2020, la pandemia, que suma en México más de 652,000 casos y cerca de 70,000 muertos, ha llevado a la mayoría de análisis y organismos financieros a situar la caída del PIB por encima del 8%. La Secretaría de Hacienda estimó recientemente que el país caerá precisamente 8% este 2020, el año pasado, y ruptura con una alza del 0,46% del PIB en el 21, este año. Según cifras oficiales, se ha perdido más de 1 millón de trabajadores formales, si bien en la última semana se recuperaron decenas de miles de empleos. Y es que ante las cifras anteriores, la industria en México se vio afectada
en el año anterior y en este año, ya que hubo pérdidas de trabajo a los millones de empleados y los millones de establecimientos. Comercio. México es altamente dependiente del comercio exterior, que representó el 78.2% de su PIB en 2019. El país exporta principalmente vehículos y partes de vehículos, máquinas de procesamiento automático de datos, petróleo y maquinaria. En cuanto a las importaciones, México compra principalmente petróleo, no crudo, parte de vehículos y circuitos eléctricos integrados. Según las proyecciones del comercio internacional del FMI, el volumen de exportaciones de bienes y servicios bajó en 10.15% en 2020 y se prevé que aumente en 13.6% en 2021, mientras que el volumen de importación de bienes y servicios bajó en 15.3% en 2020 y se prevé que aumente en 21% en 2021. La caída inédita del volumen de la importación y exportación en 2020 se debió a la crisis económica global generada por la pandemia del COVID-19. En 2020, las exportaciones de vehículos de pasajeros registraron las tasas a las más bajas fuertes. La caída de los precios petroleros a nivel global generó una pérdida notoria del valor. México depende considerablemente de sus relaciones comerciales con su principal socio comercial, Estados Unidos, que representa más de 3/4 partes de las exportaciones del país. Otros destinos para las exportaciones de México son la UE, 4.7% y Canadá, 3.1%. A niveles de las importaciones, se originan principalmente en Estados Unidos, 46.6%, China, 18%, la UE 11.4% y Japón 3.9%. El 1 de julio del 2020 entró en vigor el acuerdo TMS-USMCA en inglés en todos los Estados miembros, que reemplazó el NAFTA. Además, el país ha firmado una docena de acuerdos de libre comercio con cerca de 40 países en el mundo. Otras ventajas comerciales de México son su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea desde el año 2000, un acuerdo comercial con Japón desde 2005 y la fundación en 2012 de la Alianza del Pacífico con Colombia, Chile y Perú. La balanza comercial de México es estructuralmente negativa, una tendencia que se ha acentuado con las tensiones comerciales con Estados Unidos y las fluctuaciones mundiales en el precio del petróleo. En 2019 las exportaciones de bienes y servicios crecieron en 1.1%, llegando a 490.70 millones USD, mientras que las importaciones bajaron en 1.1%, llegando a 503.400 millones USD, lo que llevó la balanza comercial a un superávit de 5.4 millones USD. Eso se debió principalmente a la fortaleza continua de la industria en automóviles, tanto de vehículos de motor como partes de vehículos, y el impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que aumentó las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Servicios. Las actividades terciarias son las que registraron el crecimiento más pronunciado. La actividad económica en el sector comercial y de servicios incrementó el 3.6% a tasa anual. Los servicios y el comercio influyeron de manera positiva en la actividad económica total de México, que incrementó el 2.8% para el año 2018. Situación que refleja que la actividad económica aumentó a su mejor nivel desde hace poco más de un año. Los servicios profesionales, científicos y técnicos son los que más expandieron su actividad económica. Creció hasta el 6.6% a tasa anual. Entre otros, en este rubro se contemplan actividades como las asesorías financieras, las investigaciones especializadas y científicas, las consultorías, el apoyo a los negocios, el manejo de los desechos de las unidades económicas y los servicios de remediación. La segunda posición la ocupó el comercio minorista, cuya actividad económica creció 5.2% en comparación anual. El comercio al por menos contempla las ventas en tiendas de abarrote, de autoservicio y departamentales, y el suministro de bienes textiles, alimentos, bisutería, papelería, vehículos, artículos electrónicos y medicamentos. También se consideran las ventas exclusivamente por Internet o catálogo impresos.
Los servicios de transporte, almacenamiento, correo y de información en medios masivos registraron el tercer crecimiento más importante de la actividad económica. En este rubro se considera el comportamiento de actividades como el transporte colectivo, el envío de mercancía, la renta de bodegas, la impresión y edición de materiales periodísticos, libros o revistas y la distribución de información por Internet. Otras actividades terciarias que presentan un mayor dinamismo en el año 2018 fueron los servicios financieros, de seguros inmobiliarios y de cualquiera de bienes, los servicios gubernamentales y actividades relacionadas con la impartición de justicia, el comercio mayorista y los servicios turísticos de alojamiento y restaurantes, de acuerdo con el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Algunas actividades terciarias no tuvieron resultados positivos y su actividad económica cayó de manera importante. Los servicios educativos de salud y de asistencia social y los servicios relacionados con cultura, arte, recreación, esparciamiento y deportes. El sector que engloba todas las actividades primarias como la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza y el aprovechamiento forestal registró una recuperación de su actividad económica, después de que en junio se obtuviera una caída del 4,0% en el séptimo mes del año. Repuntó con un crecimiento de 1,8%. Por su parte, las actividades secundarias presentaron un crecimiento en su actividad económica, en México de 1,2%, la cifra más alta en el año 2016. Después de haber registrado 3 periodos con estancamiento, la industria manufacturera, la industria de la religión. El catolicismo es la religión dominante en el país y representaba en el año 2010 alrededor del 82,7% de la población total. En décadas recientes, el número de católicos ha decrecido, llegado hasta el 77,7% de la población en el año 2020. Debido al crecimiento de otras denominaciones cristianas, especialmente las evangélicas y mormonas, que constituyen el 11,2% de la población, mientras que religiones no cristianas representan el 2,4%. Las conversiones a denominaciones no católicas han sido considerablemente más lentas que en América Central, y el centro de México se mantiene como una de las zonas más católicas del mundo. México es un país secular y ha permitido la libertad de culto desde mediados del siglo XVIII. Las denominaciones protestantes tradicionales y la práctica libre del judaísmo se han establecido en el país desde la época de la Guerra de Reforma. En tiempos modernos se ha observado crecimiento en la Iglesia evangélica, en la mormona y en prácticas de las culturas originarias. El budismo y el islam han incursionado también en el país a través de la inmigración y la conversión. En el año 2020, alrededor del 77,7% de la población mexicana se denominaba católica, la cual representó cerca de 97,9 millones de mexicanos. Durante el mismo año, 10,2 millones de mexicanos, aproximadamente el 8,1% de la población total, no profesaba religión alguna. México es el segundo país con más católicos del mundo, después de Brasil y seguidos por Filipinas. México es oficialmente laico desde que la separación entre las instituciones religiosas y la administración política de la nación quedara consagrada en la Constitución de 1857 y fuera ratificada en la vigente Constitución de 1917. La Constitución de 1824 declaraba que la religión oficial de la República sería la católica. Indicador político. Este indicador o el entorno del mismo puede estar conformado por leyes, agencias gubernamentales o grupos de presión, los cuales pueden influir en los individuos y las organizaciones de la sociedad en específico. La forma de gobierno en México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es una república federal basada en una democracia presidencial. El poder ejecutivo por mandato constitucional. El Poder Ejecutivo de México reside en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente es simultáneamente jefe del Estado y jefe de gobierno. Asimismo, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El presidente es elegido por sufragio efectivo por 6 años y no hay posibilidad, no existe que sea reelegido. El presidente nombra al gabinete. El poder legislativo
este poder legislativo mexicano está en las manos del Congreso de la Unión, el cual se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. La Cámara de Diputados tiene 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos a través de voto popular y 200 son elegidos mediante representación proporcional por un mandato de 3 años. El Senado de la República está compuesto por 128 miembros, 96 de los cuales son electos por voto directo y 32 a través de una representación proporcional por un mandato de 6 años. Otro dato es que no existe vicepresidente del facto en México. En caso del presidente no sea capaz de asegurar sus funciones, el Congreso nombra a su sustituto o presidente interior hasta que esta nominación, el secretario del Interior es quien asume el poder ejecutivo provisionalmente. Educativo Nacional. El sistema educativo mexicano parte señalando que con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921 se dio auge a la educación, siguiendo los principios establecidos en la Constitución Política de 1917. La prioridad en aquella época era disminuir el analfabetismo y expandir la cobertura educativa. La educación se considera como el arma más poderosa para cambiar el mundo. México ha creado en los últimos años una reforma nacional a su modelo educativo por la necesidad de requerir que las niñas y niños reciban una educación de verdadera calidad que les permita ser personas más libres, autónomas, responsables, competitivas e íntegras, y para que puedan, con el apoyo de los conocimientos, habilidades y valores que les proporciona la escuela, tener una perspectiva más amplia de la vida y construirse un futuro al tamaño de sus expectativas y capacidades, de sus esfuerzos y aspiraciones. La Ley General de Educación establece 3 tipos de educación: básica, media superior y superior, en las modalidades escolar, no escolarizada y mixta. La educación básica está integrada por 3 niveles: preescolar, primaria y secundaria. En sus 3 grados, en la educación preescolar se atiende a niños de 3 a 5 años. El nivel primaria tiene 6 grados, incorpora niños de 6 a 12 años. La conclusión de este nivel se acredita mediante un certificado oficial que constituye un requisito indispensable para ingresar a la secundaria. La educación secundaria se imparte en 3 grados, da cobertura a jóvenes de 13 a 15 años. Su conclusión también se acredita mediante certificado oficial, que es requisito imprescindible para ingresar a la educación media superior. La educación media superior comprende el nivel bachillerato y la educación profesional técnica. El certificado de bachillerato es obligatorio para ingresar a la educación de tipo superior. Se orienta a la formación para el trabajo técnico. La educación de tipo superior se conforma por 3 niveles: técnico superior, licenciatura y el posgrado. El técnico superior se orienta a la formación de profesionales capacitados para el trabajo en un área específica. Se imparte en instituciones educativas, universitarias, tecnológicas y de formación de maestros. El posgrado incluye los estudios de especialidad, maestría y doctorado. Está orientado a la formación de investigadores y profesionistas con alto grado de especialización. Además de los 3 tipos ya analizados, la Secretaría de Educación Nacional incluye otras opciones educativas. La educación especial, que atiende a personas con discapacidades o aquellas que no tienen aptitudes sobresalientes. Y finalmente, la educación para adultos, orientadas a personas de 15 años o más que no han cursado o concluido la educación básica. Esta opción comprende a la alfabetización, la educación primaria, la secundaria y la formación para el trabajo. El sistema educativo nacional se divide en modalidades acorde con distintos métodos de enseñanza. Estas son escolarizada, no escolarizada y mixta. La presencial tiene la mayor cobertura. A cada alumno se le asigna un plantel y cubre un programa de estudios durante el calendario oficial de las actividades. Las modalidades no escolarizada y mixta se imparten como enseñanza abierta o a distancia de forma no presencial o parcialmente presencial. Tanto en México como en Estados Unidos, la educación en las escuelas está orientada para guiar a los niños a ser empleados. Sin embargo, en México, esa clase de educación también es promovida por los mismos padres, quienes insisten que todos deben estudiar para que de adulto puedan tener un empleo estable. Por lo contrario, los estadounidenses se preocupan más por la felicidad de sus hijos y su conciencia sobre el país. No obstante, sus colegios se centran en forjar obreros capaces de generar riquezas a la nación.
Pobreza en México. La pobreza en México se relaciona con la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad social y mental, calidad y servicios básicos en la vivienda, ingresos o cohesión social. Según la División de Desarrollo Social por leyes del país, se divide en 4 categorías: pobreza moderada, relativa, absoluta y extrema. Últimamente se han suscitado acalorados debates sobre la metodología de los estudios sobre la pobreza que aplica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social. Mientras que menos del 2% de la población de México vive por debajo del umbral internacional de la pobreza fijado por el Banco Mundial a partir de 2020, el gobierno de México estima que el 58.0% de la población de México vive en clase media y el 2% en pobreza extrema, lo que lleva a un 43.6% de la población total que vive en México bajo la línea de riqueza nacional. En México, 2 personas viven en situación de pobreza cifrada que equivalente al 0.001% de la población y que representa una disminución del 2.5% en comparación con el porcentaje registrado en 2008, cuando el porcentaje era de 44.4% según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Ceneval. De acuerdo con los resultados del estudio 10 años de medición de pobreza en México realizado por Ceneval, aunque hubo una mejora en los indicadores de carencias sociales y 24 estados redujeron sus niveles de pobreza, el sur del país sigue siendo la región con el mayor porcentaje de habitantes pobres. En el estudio, el Ceneval también registró a las personas en situación de pobreza extrema, las cuales ascienden a 9.3 millones de personas, equivalentes a 7.4% de la población. La población vulnerable por ingresos, 8.6 millones de personas, y por las carencias sociales, 37.7% de personas. México, potencial en aguas profundas del Golfo de México. En la parte más profunda de la cuenca del Golfo de México se localizan tirantes de aguas superiores a 500 metros que cubren una superficie aproximada de 57.000 kilómetros cuadrados. Pemex, Exploración y Producción, considera que esta es la región de mayor potencial de petróleo con un recurso prospectivo de 29.500.000 barriles de petróleo crudo equivalentes, a lo que representa 56% de los recursos totales del país. Sin embargo, diversos expertos señalan que no existe información científica aplicada a la exploración petrolera que permita conocer a detalle la localización de sitios para perforar pozos petroleros en aguas profundas del Golfo de México, ya que la explosión de proyectos de explotación petrolera para reforzar pozos y descripción de campos conocidos adolecen de la información rigurosa que requiere la actividad petrolera. Fue hasta diciembre de 2006 se convirtió en el primer yacimiento mexicano descubierto en aguas profundas del Golfo de México. Actualmente Pemex tiene en operación la plataforma Max Smith, contratada con la empresa Noble, con la capacidad de perforación mayor a los 1.500 metros de tirantes de agua en este yacimiento. Planes en aguas profundas. En su carrera contra el tiempo, Pemex ha contratado equipos de perforación por un equivalente en días de perforación a 20 años de perforaciones profundas. Se propone perforar los primeros pozos. Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, 9 de diciembre. En el país, la prevalencia de corrupción mantiene una tendencia creciente de 2013 a 2019, al pasar de 12 a casi 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes. Entre 2017 y 2019, el costo de la corrupción a precios constantes aumentó del 63.1%. El gasto promedio de persona afectada pasó de 2.273 pesos en 2017 a 3.822 pesos en 2019. La corrupción afecta el nivel de confianza en el gobierno. Los datos indican que la desconfianza
fue mayor entre las personas que habían experimentado algún acto de corrupción respecto a las que no fueron víctimas. Desde 2003, el combate de corrupción es uno de los temas prioritarios en la agenda internacional. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción designa el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción y más tarde, en 2015, se agregan indicadores sobre el tema de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por su parte, el Estado mexicano ha realizado ajustes normativos e institucionales para responder al reto de controlar y disminuir la corrupción. Sin embargo, los ajustes normativos e institucionales de los últimos años coinciden con un aumento sostenido de las víctimas de corrupción en